papal. Son dos poderes desoladores que persiguieron al pueblo de Dios. Bien, bueno, ahora volvamos a Mateo 24. Ya vimos que Jesús citó varios versos, o por lo menos citó la abominación desoladora que fue dicha por el profeta ¿qué? Daniel, que estará ¿dónde? En el lugar santo. Ahora, ¿cuál es esa abominación desoladora? Mateo 24:15, ahí nos lo muestra. ¿Ahí se ve bien, hermanos? ¿Cuál es esa abominación desoladora? Ahí está Mateo 24:15, se lee el verso que nosotros ya estudiamos, y luego dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debería ser aprovechado en el acto. Muy bien, ahí empezamos entonces de la destrucción de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Hacia la venida ¿de dónde? De Cristo. Hacia la venida de Cristo. Entonces, creo que ya hemos hablado acerca de la destrucción de Jerusalén. Varios de ustedes han leído Conflicto de los Siglos, y por el tiempo vamos a avanzar. Después, ¿qué dice? Después, Mateo 24:15, ya vimos. Verso 16, entonces los que estén en Judea, ¿qué dice, hermanos? Huyan ¿a dónde? A los montes. Eso se debe cumplir en el año 66, pero también ese es un mensaje para los adventistas el día de hoy, ¿verdad? Cuando venga finalmente la imposición dominical, etcétera, el pueblo de Dios, ¿dónde debe estar? En el campo, y después del decreto de muerte, los montes. Y entonces ahí se nos dice lo que iba a pasar en la destrucción de Jerusalén hasta el verso 20. Entonces los que estén en Judea, verso 16, huyan a los montes. El que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos ¿qué? En aquellos días. ¿Por qué ese hay, hermanos? Porque la gente se comía los niños y los bebés, había tanta hambre, ¿verdad? Los que han leído Conflicto de los Siglos saben que así fue, y fue una maldición. Si desobedecían a Dios les iba a pasar eso. Verso 20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ni qué día, ni sábado. En Mateo 24 encontramos a Jesús exaltando ¿qué día? El sábado. En medio de la persecución está el día sábado. Muy bien, ahora seguimos, nos vamos a ir rápido. Verso 21. Miren, del verso 15 al verso 20 nos habla de la destrucción de Jerusalén y la persecución que iba a sufrir el pueblo de Dios, o más bien la huida que tenían que hacer. Pero en el verso 21, de ahí se salta ¿a dónde? Miren nada más. Porque habrá entonces grande ¿qué? Grande aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ¿dónde? Hasta ahora. ¿A qué aflicción se refiere eso? Miren, ven ustedes aquí que de la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Que huyan de los montes, huyan a los montes, huyan, no lleven nada, etcétera. Y luego dice, habrá gran ¿qué? Gran aflicción. Se está refiriendo, dice la hermana White, del año 538 después de Cristo al 1798. Esa es la gran aflicción, un periodo largo de tiempo. Miren, vamos a ver la cita. Vamos a ver la cita para comprobar esto. Deseado de todas las gentes, página 584. ¿Sí? Deseado de todas las gentes, página 584, y vamos a ver que ahí se está refiriendo, dice, entre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, iba a haber un periodo largo de persecución. Vamos a verlo. ¿Sí se ve allí claro? ¿O sí se nota, hermanos? Como que está medio chueco ahí, ¿verdad?
ahí un poco. Dice, de la destrucción de Jerusalén, escuchen bien, ya vimos quedó más chueco, ¿verdad? Si alguien nos ayuda a desenchuecarlo, por favor. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia. ¿El último qué, hermanos? ¿Eslabón de la cadena de qué? De la historia. ¿Cuántos creemos que nosotros estamos viviendo en el último eslabón de la cadena de la historia? Jesús pasa. Y hermanos, miren, vamos a seguir leyendo. El último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Escuchen bien, de la destrucción de Jerusalén, Jesús pasa a la venida de Cristo, pero hay algo en medio. ¿Qué es lo que hay en medio? Notemos. Entre estos dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo, entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vida de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos de agonía para... ¿Dónde me quedé? Largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas. Y Jesús las pasó con una breve mención. Los discípulos no iban a soportar tanto, no, si Jesús nos mandó a todo el mundo y luego hay que predicar y luego 1000 años para todavía 1260 años para ser perseguido. El corazón de los discípulos se iba a desfallecer. Entonces Jesús nada más les dijo, miren, va a haber una larga persecución, pero no se explayó en esa larga persecución. Pero Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis 12, recuerden que Juan está en Mateo 24 escuchando ese sermón, pero Juan, el mismo discípulo, en Apocalipsis 12, a él se le revela esa larga persecución. Miren lo que dice. Jesús nos pasó con una breve mención, esa larga persecución. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni ¿qué dice? Ni será. ¿Cuánto tiempo iba a durar esa persecución, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahorita vamos a leer la cita. Del año 538, los 1200 años de supremacía, ¿qué? Papal, hasta 1798. Ahí está escrito, ahí está Apocalipsis 12, en esa parte de larga persecución. Ahí tenemos también, escuchen bien, el principio de día. ¿Por qué? Por año. Sí, porque son 1260 ¿qué? Años. Ahí tenemos mucho, hermanos. Ahora, durante ese tiempo de persecución, ¿qué iglesias iban? A ver, hermanos, los que han estudiado en las iglesias, y aquí los pongo. ¿Qué iglesias iban a estar experimentando? ¿Verdad? Aquí las tenemos. Tiatira y ¿qué más? Bueno, sobre todo Tiatira, ¿verdad? Tiatira. ¿Qué sellos iban a estar sucediendo allí? El cuarto, quinto y ¿qué más? Y sexto, ¿qué? Sello. ¿Qué trompetas iban a estar tocando más o menos en ese tiempo? La cuarta, la quinta y ¿qué más? Y parte de la sexta. Miren, el pueblo adventista de antes entendía bien este mensaje, hermanos, profundamente. Por eso ellos derrotaban a cualquiera en el conocimiento de la verdad, porque manejaban Daniel y Apocalipsis como las hermanas manejan el cuchillo, ¿verdad, hermanas? Así no es así. Ahora que fui a Bolivia, allá comen los hermanos mucha papa, es como nosotros del maíz.
pero la papa de ella es muy porosa. Y dije, bueno, le voy a entrar a pelar papas, pero rápido me corté porque rápido le hacen así, ¿no? Una papa, unas 5 papas en un minuto, con una habilidad tremenda que los hermanos comen papas y pelan papas. Bueno, el pueblo adventista debe tener una habilidad para discernir rápido en dónde está ubicado todo. Y hermanos, yo les invito en el nombre de Cristo Jesús a seguir estudiando a profundidad. Cuando nos digan en una gran persecución, saber más o menos qué iglesias estaban en ese momento, todo eso debemos manejar Daniel y Apocalipsis. Claro, porque allí habrá entonces una gran ¿qué? Persecución. ¿Quiénes iban a ser perseguidos? Los fieles, ¿sí? Estamos hablando de quinto y ¿qué más? Cuarto y quinto sello, ¿sí? Dentro del periodo de Tiatira, ¿sí? Bueno, volvemos a la cita del Espíritu de Profecía. Dice: habrá entonces gran aflicción, dijo, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos que dijo Cristo, a ver, vamos a la Biblia, Mateo 24. Y si aquellos que dice, Mateo 24, 22. Y si aquellos días que dice, no fuesen ¿qué? Acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Ahora, esos días ¿de qué se está refiriendo? Los días de los 1260 días de tribulación, de persecución del papado hacia el pueblo de Dios, ¿sí? Y mucha gente ha dicho, ay, no, mira, ya creo que el sol se sube más temprano hoy. Sí, tiene razón, Cristo dijo que los días van a ser acortados. No se está refiriendo a eso, hermanos. Este pueblo adventista debe dejar de ser ingenuo, debe dejar de ser tradicionalista. Ya mi reloj se le acabó la pila, sí, los días son acortados. No, hermano, los días que se está refiriendo que iban a ser acortados son los días de persecución de la iglesia fiel. Y miren lo que dice el Espíritu de Profecía: y si aquellos días no fuesen acortados, por aquí el hermano me dejó algo que espero sirva, porque ayer ya se murió, hoy revivió esto. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería ¿qué? ¿Qué tiene que ver la salvación ahí? Ahí se nos está hablando de la salvación. O sea, si Dios hubiese permitido que todo el poder papal matara a todos los fieles, entonces nadie sería salvo, porque el diablo iba a matar a todos a través del poder papal. Ahora miren lo que dice aquí: más por causa de quién, hermanos, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿cómo fueron acortados esos días? Aquí lo dice: durante más de 1000 años iba a imperar contra los seguidores de Cristo una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Ahora, ¿pero por qué Dios permitió que durante 1260 años millones murieran? No lo sé. Esa es una pregunta que le quiero hacer a Dios. ¿Por qué es necesario que en la gran controversia entre Cristo y Satanás, los ángeles de Cristo y los ángeles de Satanás, por qué fue necesario que murieran cuántos? Millones. Hoy Roma ha cambiado la historia y Roma dice que murieron muy poquitos en la Inquisición. Pero la Biblia y el Espíritu de Profecía, sobre todo, el Espíritu de Profecía dice que millones y millones iban a ser ¿qué? Muertos. Ahora, si los discípulos hubieran entendido a cabalidad que millones iban a ser muertos, su corazón hubiera ¿qué? Desfallecido. Ahora vamos a entender qué significa que los días serían acortados. Aquí está, miren.
Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían ¿qué? Perecido. Ahora, ¿cómo Dios extendió su mano para preservar a su pueblo? Aquí lo dice: mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serían ¿qué? Acortados. ¿Cuáles días serían acortados? Los días de los 1260 días. ¿Cómo fue eso? Conflicto de los siglos lo dice, ¿cómo fueron acortados esos días? Aquí está Mateo 22:22. Miren, la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan terribles pruebas. ¿Cómo lo hizo? Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días, ¿cuáles días? Los días de tribulación, serán acortados. ¿Cómo fueron acortados? Mateo 24:22 se cita, y luego se explica: debido a la influencia de los acontecimientos relacionados ¿con qué, hermanos? Con la reforma. Las persecuciones cesaron antes del año de 1798. ¿Cuándo empezaron a cesar las persecuciones? ¿Con la reforma qué? Los acontecimientos de la reforma protestante. ¿Cuándo empezó la reforma protestante, hermanos? 1517. Y entonces ahora sí, Inglaterra, después de los 1600, Inglaterra se hace protestante, Alemania se hace protestante, los Países Bajos se hacen protestantes, y a partir de los acontecimientos relacionados con la reforma protestante, entonces la persecución papal empieza a cesar. Por ejemplo, sus Biblias tienen Reina y ¿qué? ¿Cómo se llama la Biblia en español? Reina Valera. ¿Ustedes saben por qué se llama Reina Valera? ¿Ustedes saben dónde se terminó de escribir esa Biblia? Esa Biblia, obviamente, la escribieron unos monjes católicos, le quitaron todo lo que era católico, pero no la pudieron terminar de traducir en España. ¿A dónde se fueron a refugiar? Para que nosotros hoy tuviéramos una Biblia en español. La fueron a terminar de escribir en Holanda. Debido a los acontecimientos de la reforma, hoy nosotros tenemos una Biblia en español. Amén. Hermano, los acontecimientos de la reforma protestante, cuando son acortados esos días, esos acontecimientos repercuten hasta el día de hoy. Amén. Somos un pueblo profético. Somos una iglesia con principios doctrinales establecidos, con una profecía inconmovible. ¿Nos gozamos en eso? Amén. Por eso, hermano, a mí me da tristeza cuando alguien dice: no, mire, ese adventista hoy es mormón. Ese nunca fue adventista. Ese adventista se regresó a la católica. Ese nunca fue adventista. Porque el verdadero adventista nunca regresa. Al contrario, da pasos para adelante. Amén. Entonces, dice aquí: debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Y eso significa, si estos días no fuesen acortados, ninguna carne sería ¿qué? Salva. Entonces ahí Jesús predijo lo que después le reveló a Juan en Apocalipsis 12, la persecución. Y ahí Jesús aplicó el principio de día. ¿Por qué? Por año. Aquellos que están diciendo 3 años y medio de persecución están en contra de Jesús, están en contra del método de interpretación profética de Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Empezamos con Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. De ahí Jesús se pasa a la gran ¿qué? Persecución. Pero por amor a los discípulos nada más se los dijo
en 2 parrafitos. Pero ahí abarcó millones y millones de almas que iban a ser ¿qué? Perseguidas. Por eso ustedes vamos a Mateo Apocalipsis capítulo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 6. Y tenemos en el capítulo 6 el verso 9. Capítulo 6, verso 9, ¿qué dice? ¿El quinto qué? El quinto sello, que es de 1517 a 1755. ¿Y qué dice? Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, hermano, escucha bien. Esa sangre de esas almas, miren lo que dice el verso 10. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No, ¿qué dice allí? No juzgas, Apocalipsis 6:10, y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Qué están preguntando ellos? A ver, no ellos, porque ellos están muertos, sino su sangre. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Ok, está pidiendo justicia, pero ¿qué está pidiendo antes donde dice? ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Hasta cuándo? Y eso es un periodo ¿de qué? De tiempo. ¿Qué están pidiendo? Juicio para los fieles, ¿sí o no? Están pidiendo juicio para los perseguidos, ¿sí o no? Están pidiendo juicio. ¿Por qué están pidiendo juicio? Porque Roma los ha matado, entonces su sangre está pidiendo ¿qué? Juicio. Ahora te pregunto, hermano, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Cuándo empezó el juicio de los fieles? Fieles muertos, el juicio de los justos, justos muertos y bueno, el juicio de los justos. ¿Cuándo empezó? A ver, hermanos, ¿ya empezó o no empezó ese juicio? En 1844 empezó con la séptima trompeta. ¿Se dan cuenta cómo están ligados iglesias, sellos y trompetas? Porque en la séptima trompeta, miren, vamos a Apocalipsis 11:19. Vamos a Apocalipsis 11:19. Ahí mismo, Mateo 24 está ligado con las 7 iglesias, 7 trompetas y 7 sellos. Apocalipsis 11:19, miren. Dice allí, en el 11:18, perdón. Es más, dice el 11:18: se han airado las naciones, tú eres venido, y el tiempo de ¿qué? ¿Qué dice? A ver, alguien que hable fuerte, hermanos. Estamos estudiando la Biblia. El 18, ¿y el tiempo de qué dice? Y se airaron las naciones, y hubiera venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los ciegos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Amén. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo llegó ese tiempo para juzgar a los santos, a los que temían el nombre? 1844, hermanos. Entonces miren cómo se liga todo. Miren, aquí tenemos nosotros, Jesús está hablando de un largo periodo de persecución que es del 538 al 1700 ¿qué? Al 1798. ¿Dónde Jesús está hablando? Mateo 24 ¿qué?
A ver, Mateo 24, ¿qué? Mateo 24, se me fue. 15, no, adelante como el del 18 al 19. Está hablando. Ahora miren. Jesús está prediciendo la iglesia número ¿qué? Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la iglesia número 5. Pero además de eso, está prediciendo el sello número 4, el sello número 5 y parte del sello número 6. Y además está diciendo, ¿verdad? Allí, que esas almas que han sido muertas, su sangre pide ¿qué? El quinto sello. Su sangre pide justicia. ¿Y cuándo empieza esa justicia? El juicio de los muertos justos, 1844. Hacemos un resumen entonces. Mateo 24, días de persecución nos llevan a la iglesia número 4, Tiatira, al sello número 4 y 5. El sello 5 pide justicia por esta persecución que se hace bajo Tiatira. Entonces esa justicia, ese juicio comienza aquí en la séptima trompeta. Así está ligado todo, ¿sí? En esta gran presentación que Cristo hace de Mateo 24. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo? ¿Sí? Porque el asunto aquí, hermanos, es venir, escuchar, aprender, ¿sí? Y aplicarlo a nuestras vidas. Continuamos entonces. Haciendo un resumen, Jesús entonces, en Mateo 24, le dice a sus discípulos: entre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, habrá una gran señal, habrá una persecución de 1260 años. Y en esa gran persecución va a cesar antes la persecución a mediados del siglo XVI, que es 1517, 1530, los 1600. Hermanos, para los 1700 había tanto país protestante en Europa que en 1776, ustedes saben, varios protestantes llegaron a Estados Unidos y se fundó la nación de los Estados Unidos. ¿Cómo se funda esa nación? Se le conocen como los padres ¿qué? Padres peregrinos. John Robinson, ¿verdad? Es un pastor que está sufriendo persecución por mismos protestantes en Inglaterra. Se va a vivir un poquito a Holanda y de allá zarpan unos barcos que llegan a Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en Estados Unidos o hemos ido para allá? Varios. Bueno, todos somos vecinos de Estados Unidos, somos mexicanos. Bueno, Estados Unidos se funda como reacción a esa persecución, ¿entendemos? Y el mensaje adventista del séptimo día nace como reacción a toda esa persecución. Con adventistas del séptimo día que recibieron ese santo legado de gente que vino siendo perseguida. En otras palabras, lo que les quiero decir es: somos adventistas del séptimo día, entre otras cosas, porque somos la herencia de ese pueblo que fue perseguido. Amén. Somos eso. Tenemos mucho de Mateo 24 en nuestras venas y en nuestro corazón, como para tirar la toalla y decir: ya me cansé, ya no quiero este mensaje. Hermano, alabo a Dios, porque repito, somos un pueblo que no tenemos nada de qué enorgullecernos, pero tenemos tantas bendiciones proféticas para ayudar de este santo mensaje. Amén. Si algún día se te viene en la cabeza: ya no quiero ser adventista del séptimo día, eres libre, pero te habrás despegado de grandes señales proféticas referentes a la segunda venida de Cristo y tu fe estará
¿cómo se puede decir? Solo con un formalismo, pero sin nada de esencia profética. ¿Sí? Sin nada de esencia profética. Repito una vez más, los Estados Unidos se fundan como reacción a esa ¿qué? Persecución. ¿Cuándo terminó la persecución? 1798. No, empezó a terminar antes. Pero pregunta, ¿cuándo se fundaron los Estados Unidos como país protestante? 1776. Por cierto, hermano, voy a hacer un paréntesis. Aquí tengo una revista. Se llama la revista Time. ¿Cómo se llama esta revista? Time. Y esta revista, no sé si logran ver qué foto trae. ¿De quién es esta foto, hermano? Tú aquí. De Elena G. White, muy bien, él no se equivocó. Es de Elena G. White, una revista americana hablando de Elena G. White. Así es. ¿Y qué dice? Bueno, dice 100 años adelante de su tiempo. ¿Cuántos años? 100 years ahead of her time. 100 años adelante de su tiempo. Hermano, cuando Dios pone al pueblo adventista en el país de Estados Unidos y de allí se fue para todos lados el movimiento adventista, lo puso 100 años adelantado con el don profético. Lo está reconociendo el mundo. Pero hoy tú le dices a un adventista del séptimo día, oye, los escritos de Elena G. White, no, a mí retrásame 100 años, no quiero saber nada. Es lo que están diciendo. 100 años retrasado. El pueblo adventista que desecha el espíritu profecía está 100 años retrasado. Y aquí están hablando que ella en su tiempo estaba 100 años adelantada. Es decir, ella muere en 1915. Por los 1900 ella ya tenía el conocimiento que se tenía en el 2000. ¿Qué? En el año 2000. Ella muere en el 2015, 100 años adelantado. Ella estaba viviendo más o menos como ella muere, en el 1915. Entonces ella estaba viviendo un conocimiento que la medicina iba a entender en el 2015, por ahí ya lo iba a entender. Ahora, hermanos, miren cómo vino el diablo, nos durmió, nos sedó, nos anestesió y dijo al pueblo: olvídense de eso. Dios en esa tierra de libertad, como resultado de la persecución papal, levantó el don profético. Amén. Y le voy a leer unas cositas rápidas, ¿está bien? Y quien quiere una copia de esto se lo doy. Sí, está en inglés. Pero ahorita es bien fácil, en tu celular cargan un traductor, ¿verdad? Le ponen y ahí sale. Miren, por ejemplo, dice aquí,